Buenos días a todos. Le damos apertura al segundo evento del día de hoy, martes 22 de septiembre, en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad. Estos eventos los está organizando la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de la semana que organiza el Ministerio de Transporte. El día de hoy contaremos con Fabiano Valle, quien hace parte de la Dirección de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos expondrá el proyecto de la NCB Se Toma Tu Región. Ya contamos con varios asistentes en vivo. Vamos a esperar 2 minutos más para que las personas continúen ingresando a la plataforma para darle entrada a Fabián. Gracias a todos. Bueno, damos comienzo entonces a la charla de la seguridad vial Se Toma Tu Región. Por parte de la Dirección de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces le doy la entrada a Fabiano Valle. Muy buenos días, Carlos. Antes que nada, también un saludo a las personas que se están conectando con nosotros en este momento. Para quienes no me conocen nuevamente, me presento. Mi nombre es Fabiano Valle. Trabajo en la Dirección de Comportamiento y desde esta dirección hemos venido adelantando un proceso de una estrategia de capacitación y asistencia técnica virtual, afrontando los retos pues, de la nueva normalidad, podríamos llamarla así, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ese sentido, hoy queremos contarles un poco cómo se ha diseñado esta estrategia, qué resultados hemos tenido y también cuál es la proyección de esta misma a futuro. Voy a proceder entonces a compartirles mi pantalla. Apagaré un segundo la cámara para que no tengamos dificultades en la conexión y fluya mejor el audio. Entonces, mira, básicamente, antes de pasar a explicar qué es la seguridad vial Se Toma Tu Región, a mí me parece importante que hagamos un panorama general, así muy básico de la seguridad vial a nivel mundial. Ustedes están observando allí un contador. Ese es el contador de la Organización Mundial de la Salud y lamentablemente es cierto lo que dice ahí, aunque parezca increíble. Un usuario de la vía morirá en cada 23 segundos en el mundo fallece una persona a causa de siniestros viales. Eso se traduce en más de 1.3 millones de personas que fallecen al año y desde luego que entonces nosotros tenemos que adoptar medidas para que esto cambie. Acá también podemos filtrar si queremos ver peatones por usuarios vulnerables, usuarios de vehículos automotores, entre otros. Lo importante del caso es mirar la dimensión del fenómeno. Esta problemática es bastante amplia y se puede prevenir. Es un problema de salud pública que realmente podemos mitigar desde diferentes acciones.
Les estaba mostrando hace un segundo la estadística a nivel mundial, pero como colombianos y en general hay un aplicativo de acceso público que nos puede mostrar qué es lo que pasa en nuestro territorio nacional. Les voy a mostrar brevemente cómo ingresar. Escriben en cualquier buscador, en este caso Google, Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y allí vamos a ingresar pues, a la primera pestaña. Tenemos diferentes sistemas de información que nos pueden ayudar. Ahora quiero que miremos concretamente las cifras definitivas del año 2019. Y esto les recuerdo que es de acceso público y va a ser fundamental un poco para construir todas las acciones, llámense educativas, de control. Es fundamental siempre apoyarnos en los datos para poder generar acciones más acertadas en los diferentes territorios. Ustedes están observando acá el total de fallecidos, 6.826 personas a causa de siniestros viales en nuestro territorio nacional, con unas características bien marcadas. Ahí estamos observando los meses de ocurrencia. Pensemos cuál será el mes del año en el que más fallecen personas por esta problemática. Creo que todos pensamos en diciembre y ahí se ve reflejado. Y podemos incluso también mirar años anteriores cómo ha sucedido esto. Podemos mirar la situación de nuestro departamento concretamente. Acá vamos a hacer el ejercicio con Santander para mostrarles que también pueden filtrar por todos y cada uno de los municipios que tiene este departamento. ¿Sí? Entonces acá nos va a mostrar las estadísticas del departamento de Santander, en donde observamos que al igual que a nivel nacional, el motociclista es el usuario de las vías que más fallece, con diferencia con respecto a los demás usuarios de la vía. El aplicativo también nos va a permitir comparar el año inmediatamente anterior, también por departamento y por la capital. ¿Y eso para qué nos sirve? Para mirar cuáles son nuestros resultados en la gestión. Lamentablemente en el departamento de Santander, ustedes observan allí del 2018 al 2019 hubo un aumento en la cantidad de fallecidos por siniestros viales. Vamos a mirar entonces, acá podemos filtrar por cualquier municipio. Entonces, pues los invito a que también lo consulten. En este caso, hagamos el ejercicio con Bucaramanga. Ustedes observan que hay una diferencia bien notable entre Bucaramanga, su capital, y Santander, el departamento. Entonces hay que acoplar medidas de acuerdo a las dinámicas territoriales, porque eso es fundamental para que tengamos una gestión acertada de la seguridad vial. No quisiera detenerme mucho más en este aspecto. Lo que quería mostrarles es un poco que estos datos son abiertos al público y muchas veces incluso quienes trabajamos en este contexto no los conocemos y son muy importantes para hacer una gestión adecuada de la seguridad vial, para mirar cómo estamos en nuestras metas, para hacerle un seguimiento a esos procesos. ¿Por qué? Acá les tengo el resumen básicamente de lo que pasó, de lo que ha pasado en la última década con los cálculos propios que ha hecho el Observatorio Nacional de Seguridad Vial con base en los datos que nos han aportado desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Observemos entonces acá nuestros últimos años. Hay una cierta contención del fenómeno que es preocupante, más de 6.000 personas que fallecen al año a causa de siniestros viales. Y esto lamentablemente muchas veces los vemos como números aislados, pero podemos estar incluso nosotros allí representados, porque en ese aplicativo que yo les mostraba, también incluso podemos caracterizar qué edad tenían esas personas. Lamentablemente vamos a encontrar datos tan graves como que la segunda causa de muerte por factor externo desde la primera infancia y hasta la adolescencia son los siniestros viales. Vamos a encontrar datos tan graves como que la primera causa de muerte violenta en adultos mayores son los siniestros viales, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Y el pico más alto de la siniestralidad vial de los peatones se ubica justamente en los años de la vejez, siendo el pico más alto, por ejemplo, en el 2019, personas entre los 75 y los 80 años. Eso es grave, que tú hayas desempeñado todo tu proyecto de vida con total normalidad y que pierdas la vida a causa de este fenómeno, pues tenemos que hacer algo como sociedad para poder mitigarlo. Tenemos entonces por eso
como gobierno nacional, unas metas que vamos a conseguir si y solo si trabajamos de manera mancomunada, articulada, y si nos convencemos de que podemos hacer algo para mitigar este problema en conjunto con la sociedad. Porque si bien es cierto que la agencia direcciona ese trabajo y lo lidera, necesitamos de esa articulación para que se interioricen las normas, para que tengamos comportamientos responsables, ¿sí? Para fomentar una cultura vial segura. Por eso es que nos proponemos hacer una reducción significativa en este cuatrenio y que esa sea la luz, digamos, para seguir caminando en perspectiva de ir siempre hacia menos personas fallecidas y lesionadas por siniestros viales, porque todas estas muertes son evitables. ¿Cómo mitigar esta problemática? Vamos a mirar concretamente el tema de la seguridad vial se toma tu región, la estrategia, y por eso me parece importante hablar de la pedagogía y la seguridad vial. Creo que acá, para hacer el contexto, de pronto todos conocemos, pero no hace falta, digamos que no sobra mencionar que una gestión adecuada de la seguridad vial, pues tiene que ver con 5 pilares. Una gestión institucional que atraviesa todos estos 4 elementos, que son el comportamiento humano, los vehículos seguros, la atención a víctimas, la infraestructura segura, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar concretamente en el comportamiento humano y en lo que tiene que ver con acciones de formación, de educación. ¿Qué son acciones educativas y además cuál es su alcance? Acá me parece que debemos subrayar qué es la pedagogía, ¿sí? Porque muchas veces se confunde una campaña pedagógica con una campaña de comunicaciones, y si bien es cierto que una campaña de comunicaciones puede estar contenida dentro de una campaña pedagógica, una campaña de comunicaciones por sí misma no se constituye en una campaña pedagógica. Para decirlo un poquito más claro, la pedagogía es un saber disciplinar profesional que es capaz de mirar los elementos que incorporan o que hacen parte del proceso de enseñanza, y lo que hacemos es una planeación rigurosa para obtener un resultado deseado, ¿sí? En ese sentido, entonces podemos hablar como de 2 grandes líneas en la seguridad vial de este saber disciplinar. Podemos hablar de procesos de formación como los que se realizan en las escuelas, procesos largos en donde se aborda, por ejemplo, una temática y le damos continuidad a ese proceso. O también podemos hablar de campañas pedagógicas, que es el tema en el que quisiéramos concentrarnos el día de hoy. Cuando hablamos de campañas pedagógicas, debemos hablar de acciones que están articuladas por una meta y de unos resultados que son medibles en el corto, pero también en el largo plazo, desde luego. Por lo siguiente, una campaña pedagógica de prevención en este campo de la seguridad vial encuentra en esta definición que hemos construido también desde la agencia con base en la literatura internacional y nacional, y podemos definirla como el conjunto de acciones educativas que, cohesionadas por una meta y un conjunto congruente de objetivos que hemos programado además de manera intencional y de modo riguroso y profesionalizado, intentan cambiar, eso es fundamental, intentan cambiar el proceder de una persona o de un colectivo con base en el reconocimiento de las necesidades de la comunidad, ¿sí? La perspectiva técnica no puede anular la participación de las personas y el reconocimiento de sus necesidades, ¿sí? Entonces eso va a ser vital y les vamos a mostrar un poco cómo se han tenido en cuenta esos elementos dentro de la estructuración de la seguridad vial Se Toma Tu Región. Asimismo, las campañas también pueden estar dirigidas a reforzar e impulsar comportamientos seguros en aras de generar una cultura vial segura. ¿Cómo se hace entonces una campaña pedagógica? Lo voy a anunciar para concentrarme un poco más en la explicación de la seguridad vial Se Toma Tu Región y mostrar un poco los resultados que ha tenido esta estrategia. Lo que uno debería hacer es un diagnóstico. El diagnóstico tiene que identificar cuáles son esas necesidades desde el análisis de una información cualitativa y cuantitativa. Un ejemplo de información cuantitativa, los datos que les estaba mostrando en principio, los que tenemos de manera pública y que cualquier persona puede acceder a ellos. Y también información cualitativa que yo puedo organizar con entrevistas grupales, que puedo organizar con entrevistas semiestructuradas, que puedo organizar con la población objetivo a la que sabemos que de pronto en las cifras queremos impactar, que las cifras de pronto me direccionan, o sea, las cifras de fatalidades me direccionan de pronto cuáles son mis prioridades,
Si yo tengo en mi municipio un 80% de fatalidades concentradas en los motociclistas y veo que con respecto al año anterior incluso hubo un aumento, pues ahí de pronto ya esos datos cuantitativos me están dando un orden de cuál debería ser mi prioridad. Pero yo no puedo saber concretamente cuál es esa problemática si yo no dialogo con esos grupos de motociclistas, si yo no los caracterizo. Entonces esa información cualitativa va a ser importante. El diseño, definir unos objetivos, indicadores y metas para el proyecto que esté diseñando, ver cuáles son los posibles aliados para llevar a cabo este proceso, asignar unos recursos para cada acción que componga la estrategia. Luego en la implementación, en el tercer punto, es fundamental que si hablamos de que la pedagogía es un saber disciplinar profesionalizado, pues yo tengo que definir cuál va a ser mi protocolo de intervención para cada una de las actividades y además eso me va a permitir establecer un rango de tiempo para la intervención y un número de intervenciones diarias. Entonces, si yo contrato, un ejemplo, 20 pedagogos, que no resulten 20 campañas diferentes, sino que sea la misma campaña con la misma línea y con un mismo protocolo de abordaje. Si hay instrumentos para hacer la medición, es importante que hagamos un pilotaje de estos para ajustarlos. De hecho, algo de esto les voy a mostrar con la estrategia. Y por último, pero no menos importante, de hecho, lo que vemos que se quedan la mayor cantidad de estrategias pedagógicas es que no hacemos un seguimiento constante de verificación y mucho menos la sistematización de la experiencia para extraer las conclusiones y los resultados, para saber si esto lo podemos implementar mucho mejor en nuestro siguiente año de acción, y lo digo es a nivel incluso de la región. Las estrategias pedagógicas no se encuentran en general sistematizadas de una manera rigurosa que nos permita decir si resultan ser efectivas o no en la gestión de la seguridad vial. Les vamos a mostrar entonces qué es esto de la seguridad vial Se Toma Tu Región, una estrategia que hemos construido en conjunto con las entidades territoriales, reconociendo estos elementos que les he nombrado. Les voy a mostrar entonces en minuto y medio un video muy sintético que nos muestra de manera general qué es la estrategia. Disculpen que tuvimos un inconveniente con el audio, pero ya se solucionó. Y en este video ustedes van a encontrar un poco qué es la estrategia de la seguridad vial Se Toma Tu Región. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, continúa capacitando a miles de personas en todo el país en seguridad vial, en el marco del programa La Seguridad Vial Se Toma Tu Región, que desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio se realiza de manera virtual. Esta estrategia consiste en llevar a las regiones herramientas técnicas para fortalecer las competencias relacionadas con la seguridad vial y sensibilizar a los actores viales como usuarios de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones sobre la importancia de cuidar la vida propia y la de otros en las carreteras. En este proceso de formación también participan autoridades locales de tránsito y de movilidad, empresas de transporte e instituciones educativas. Para la implementación de esta estrategia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entra en contacto con las regiones a través de la Dirección de Coordinación Interinstitucional. Allí se les ofrece una agenda de actividades y se establece un cronograma de común acuerdo sobre los temas que son de interés y necesidad para cada ente territorial. Las actividades están divididas en temas como análisis de datos, gestión de la seguridad vial de los usuarios vulnerables, planes estratégicos de seguridad vial y planes de movilidad escolar, entre otros, en los que pueden participar autoridades de tránsito, equipos técnicos locales y la ciudadanía en general. El gobierno. Bueno, allí podemos observar de manera general qué es la seguridad vial Se Toma Tu Región. Y de manera específica, entonces les contamos, esta estrategia básicamente es una estrategia de capacitación y asistencia técnica virtual que construimos para hacer frente a estas nuevas dinámicas de movilidad en donde teníamos la dificultad de agrupar grupos de personas para hacer capacitaciones, ¿sí?
porque no podemos promover obviamente la aglomeración de personas debido a esta otra pandemia del COVID-19. En ese sentido, haciéndole frente a eso y aprovechando también las potencias de lo virtual, estructuramos una estrategia previa, que era la seguridad vial Se Toma Tu Ciudad, en donde íbamos de manera presencial a los territorios, la moldamos de manera virtual, de modo tal que pudiéramos tener articulados a los diferentes departamentos que conforman una región para poder generar también estos vínculos interinstitucionales y generar articulaciones que desemboquen en una mejor gestión de la seguridad vial del territorio. Finalmente, sonará un poco crudo, pero muchas veces en la gestión que se realiza en los municipios, decimos que si la persona fallece en una vía en la cual yo no tengo jurisdicción, pues esa no me suma a mí a mis resultados, entonces no me interesa tanto. Sin embargo, como gobierno nacional, sí nos interesan necesariamente no solo por las metas, sino porque son vidas que estamos perdiendo y por eso es fundamental la articulación interinstitucional. Esta estrategia propicia eso con el objetivo de desarrollar capacidades en las personas e instituciones aportantes a la gestión de la seguridad vial del país. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un proceso público, abierto a la ciudadanía, que invitamos desde luego con mucho énfasis a las autoridades locales, a los equipos técnicos locales, a los directores de los organismos de tránsito, pero desde luego que es un proceso en donde invitamos a los clubes de motociclistas, a los colectivos de ciclistas y en general a toda la población, porque este problema, pues finalmente sabemos que podemos hacer una mejor gestión si nos integramos todos los ciudadanos. En ese sentido, además de hacer ese proceso de capacitación, concientizamos en nuestras diversas actividades sobre la importancia de generar medidas para la mitigación de siniestros viales con los actores vulnerables. Si ustedes saben que estos actores vulnerables son los más expuestos en la vía, acá los encontramos, motociclista, ciclista y peatón, y a su vez son los que se ven más afectados. Se ve sumamente reflejado esto en las cifras de fatalidades, donde encontramos en un primer lugar al motociclista y en un segundo lugar también vamos a encontrar al peatón. Entonces, y preocupante el hecho, como lo decía nuestro director en la conferencia anterior, que este nuevo resurgimiento o nuevo contexto de la nueva normalidad, pues es muy propicio para que se empiece a utilizar mucho más la bicicleta y eso desde luego que es importante para construir una movilidad más sostenible. Sin embargo, es necesario que vayamos seguros y por eso hemos empezado a emplear esta estrategia que busca, por un lado, formar al usuario vulnerable, pero también, y de hecho con mucha importancia, a los conductores y los otros actores con los que interactúa, que finalmente pues en esa interacción es que tenemos la fatalidad. Entonces, reconocer un poco la vulnerabilidad de estos usuarios nos va a llevar a conducir de manera más precavida y a tener medidas de prevención enfocadas en ellos concretamente. ¿Cómo se construye esta estrategia y cómo se reúnen estos pasos que les estábamos comentando del diagnóstico, de la implementación, del seguimiento, de la siguiente manera? La pedagogía es la línea que de manera transversal articula en una reunión previa en donde nos reunimos con los enlaces departamentales y municipales de cada territorio para construir una oferta de capacitaciones semanal en donde vamos a abordar los temas que son más significativos para la región, contemplando esa información cuantitativa que nos aporta el observatorio, pero también esa información cualitativa que tenemos de parte de quienes habitan y conocen su territorio. Entonces, una vez se ha definido esta oferta, ya se concerta una fecha de común acuerdo en donde vamos a hacer una semana de espacios de diálogo y posicionamiento de este tema en la agenda política y sobre todo pues con participación de la ciudadanía. Y de igual forma, ¿cuál es otro de los elementos que componen y es fundamental pues tenerlos? Se los muestro en esta estrategia, pero si hay personas que trabajen en esto o que estén interesadas en gestionar este tipo de procesos, es fundamental tener unos instrumentos de planificación. Una conferencia, un taller, cualquier tipo de encuentro en el que yo quiera tener un resultado, ya sea sensibilización, capacitación, ¿sí? Debe tener un instrumento de planificación. En este caso, para cada uno de nuestros talleres,
se diseña una ficha de planificación en la que se consigna cuál es el objetivo que yo quiero conseguir y el proceso, es decir, el minuto a minuto de cómo voy a liderar y coordinar u orientar esa sesión. Eso es fundamental porque reconocemos la necesidad de estandarizar los procesos para que diseñemos una muy buena actividad y esa actividad que diseñemos sea la que se lleve a cabo y no que se lleve a cabo, por ejemplo, diseñar una ficha, pero una ficha que ni siquiera conocen los facilitadores pedagógicos y que cada quien asume a su manera el protocolo. Entonces es fundamental que tengamos esa especie de estandarización de los procesos para unificar criterios. De igual forma, esto me va a permitir a mí nutrir los talleres. ¿Sí? Si yo hago un taller, pues deben haber elementos para la interacción del público. Debo tener contempladas una serie de herramientas didácticas que me permitan llevar a cabo mi objetivo. Y finalmente, pero no menos importante, de hecho acá hay que hacer mucho énfasis, los instrumentos de seguimiento y evaluación van a ser cruciales en el desarrollo de la estrategia. ¿Cuáles son esos instrumentos de seguimiento? Entonces vamos a tener un registro único de actividades en una base de datos en donde consignemos cuál fue la actividad que se realizó, a qué meta le apuntaba, cuántas personas se capacitaron, de qué entidades provenían, de qué municipio provenían, de qué departamento provenían, y eso me va a permitir a mí desglosar los resultados y presentarlos como se los voy a mostrar a continuación. Y además una encuesta de satisfacción que me va a servir a mí también para mirar qué están opinando las personas de los diferentes talleres que se ofertan y cómo se puede mejorar o cómo se puede ampliar la oferta con base en las necesidades de que las personas nos identifican en esa encuesta de satisfacción. Estos son los resultados que hemos tenido hasta el momento. Desde junio hasta con corte a 11 de septiembre, hemos logrado, en conjunto con las entidades territoriales, que se sumen 27 departamentos a estos procesos de formación virtual, más de 15.000 asistentes de 2.525 entidades. Esto creo que es un logro importante para la gestión de la seguridad vial y seguimos trabajando por ello para que estos departamentos que de pronto aparecen con un menor número registren también mayor interés y desde luego que por ende se consiga una mejor gestión de la seguridad vial atendiendo a las particularidades de nuestra región, porque cada contexto es particular. Puede que trabajemos el mismo tema vamos a dar un ejemplo, en paralelo estamos trabajando con Risaralda el tema de mitos y realidades del uso del casco del motociclista, pero no es lo mismo ese taller, a pesar de que lleva el mismo nombre, en Risaralda, que tiene de pronto un clima cálido. Ahí encontramos Pereira, por ejemplo, su capital, Dos Quebradas, ¿sí? Si yo me voy a hacer ese taller en un departamento que tenga de pronto un clima un poco más templado, incluso frío tipo Boyacá, porque hay unas condiciones que son más favorables para promover cierto tipo de elementos de protección personal. Entonces, debo considerar esas variables del territorio para poder hacer una mejor gestión de la seguridad vial. Esto entonces, ustedes encuentran en azul claro los departamentos en los que los talleres se han podido desarrollar y estamos trabajando para que todo el mapa pueda tener esta oferta. ¿Cuál es la participación que hemos tenido por departamento? Santander, por ejemplo, 2.416 personas de 536 entidades. Destaca por ser el departamento que tiene más participación en este tema. Y ahí es fundamental la gestión que hace y la articulación que hacemos con las entidades territoriales. Si finalmente, pues nosotros como agencia hacemos una convocatoria y de hecho al final les voy a mostrar cómo nos pueden ayudar a promover a que esto sea más público, a que cada vez más gente lo conozca, porque las capacitaciones son gratuitas y de acceso público, pero muchas veces las personas no conocen esta información, entonces les voy a mostrar dónde está consignada toda esta información en nuestra página web para que la puedan replicar en los territorios con los cronogramas que tenemos concertados. Por ejemplo, yo creo que más de uno de los que está acá no conoce que la próxima semana vamos a estar en Chocó y Antioquia. Entonces es fundamental que pues, nos ayuden en esa promoción para que entre todos tengamos una mejor gestión de la seguridad vial. En ese sentido, también destaca en este caso la cantidad de municipios que logró de pronto vincular
concretamente el departamento de Boyacá, en especial el Instituto de Tránsito de Boyacá, que hizo una excelente gestión en términos de convocar a los alcaldes, a esas cabezas de los municipios, y mostrarles la obligatoriedad que hay frente a la gestión de la seguridad vial, que incluso debe haber una incorporación de esto en nuestro plan de desarrollo. En ese sentido, con esa invitación que nos hacen desde la gobernación y desde las entidades territoriales, Boyacá destaca con diferencia por haber logrado sumar más de 90 municipios, más de 100, perdón, 102 municipios a esta estrategia. Y es fundamental para que observemos cuál es la prioridad que nosotros debemos tener en las acciones, cuáles son los instrumentos de seguimiento que aporta la agencia y además cómo los pueden utilizar. El aplicativo que les mostraba en principio pues es de acceso público y muchas veces no lo conocemos y aun cuando a veces lo conocemos de pronto no lo sabemos utilizar. Entonces es importante que se sumen a estas iniciativas. La encuesta de satisfacción que nos muestra en general, todos los talleres tienen esta calificación que ustedes encuentran en el costado izquierdo de la pantalla. El grado de satisfacción promedio en una escala de 1 a 5 fue de 4.5. La posibilidad de recurrencia en una escala de 1 a 5 fue de 4.7, es decir, la gente quiere volver a hacer, quiere seguir participando en estos procesos. En general y en un porcentaje significativo, los contenidos y la metodología fueron apropiados, desde el 97% y 96% respectivamente. Y por último, pero no menos importante, también quiero mencionar que uno de los éxitos de la estrategia ha sido, pues esto, el 96% de los asistentes está satisfecho con la presentación del conferencista. Y es que en el conjunto de expertos que tiene la agencia, hay personas muy idóneas para cada uno de los temas, que realmente abordan estos procesos caracterizando las variables que tiene cada región, las variables que tiene cada tema y las necesidades específicas que tiene cada territorio. Entonces, eso desde luego nos va a servir muchísimo para orientar un buen taller, ¿sí? Con el reto que representa también hacerlo de manera virtual, porque esto desde luego también ha sido un reto para nosotros. Todo lo hacíamos de manera presencial y migrar todo este modelo en tan poco tiempo fue un reto, pero ha tenido también unos frutos significativos y por eso queremos que cada vez más personas se puedan sumar en estos espacios. El grado de satisfacción por tema ustedes acá lo identifican, entonces el tema que ha tenido mayor grado de satisfacción puede ser el tema de la gestión de la seguridad vial de los peatones y el tema de análisis de datos. Acá en análisis de datos, hoy yo simplemente les mostré algo muy chiquitico de cómo ingresar a nuestro portal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el micrositio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Pero aquí, en este taller, se hace con profundidad demostrar cuáles son los datos, cómo se procesan, cuáles son las fuentes, cómo se pueden utilizar para hacer una gestión en cada municipio. Y eso es fundamental. Yo creo que si nosotros no tenemos unos instrumentos de seguimiento y planificación, pues es muy difícil que logremos los resultados que tenemos propuestos. De igual forma, los contenidos por tema y la metodología por tema. Evaluar este tipo de aspectos nos van a servir siempre para mejorar. El cronograma que tenemos acá dispuesto en verde encuentran los municipios, los departamentos, perdón, en donde ya se ha realizado como tal el conjunto de la semana completa de capacitaciones y en verde un poco más claro son los procesos que estamos desarrollando y que se van a desarrollar, ya están coordinados. Del 21 al 25 de septiembre estamos trabajando con Risaralda y queremos trabajar la próxima semana ya concertado con las entidades que apoyan la iniciativa del 28 de septiembre al 2 de octubre. De igual forma están proyectados los otros departamentos de aquí hasta noviembre. Se agrupan teniendo en cuenta las características de la movilidad, la región en la que están agrupados, ¿sí? Y un poco los diálogos y sinergias que podemos encontrar entre uno y otro departamento. Entonces, este es el cronograma un poco que nos propusimos y lo hemos logrado llevar a cabo. ¿Cómo participar entonces? Supongamos, yo quiero replicar lo que se va a hacer la otra semana en Antioquia o incluso quiero conocer lo que se está haciendo esta semana en Risaralda. Yo ingreso simplemente a esta página www.ansb.gov.co/region.html y acá ustedes van a encontrar lo siguiente.
Entonces, si yo ingreso a esa página, voy a encontrar lo siguiente. Mira, yo ingresé a esta página, que es la que ahorita la vuelvo a colocar ahí en la presentación, www.ansv.gov.co/región.html, y de entrada me va a abrir la seguridad vial se toma tu región, y voy a mirar toda la programación por departamento. Entonces ya sabemos lo que se va a realizar en Antioquia. Entonces acá recuerden que es la fecha de publicación, esta fecha no tiene nada que ver con el cronograma que se va a realizar. Entonces le damos descargar y de entrada nos va a aparecer este cronograma. Descargamos el cronograma concretamente de Antioquia y Chocó para la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre o del departamento que a mí me interese, ¿sí? Y vamos a encontrar todos los talleres que se van a hacer con su respectivo link de ingreso. Cada uno de los talleres, dependiendo del escenario, tienen un cupo de hasta 250 personas y lo manejamos 250 personas hasta completar aforo, no hay inscripción previa. O en su defecto, dependiendo del tema, a veces habilitamos esta plataforma, que es la que estamos utilizando el día de hoy, Teams Live, en donde tenemos el limitante de que de pronto las personas que nos están escuchando no nos pueden hablar, pero nos pueden escribir, ahí tienen un chat, y es para abordar grupos un poco más amplios, de 10.000 personas. Entonces, dependiendo del tema, un poco lo manejamos de esa manera. Tenemos lo que les digo, la estructura de la semana se concerta con los territorios, en este caso de Antioquia. Ustedes observan el primer día abre con consulta y análisis de datos de seguridad en seguridad vial. Luego nos vamos a trabajar el tema de mitos y realidades sobre el uso del casco, mostrar un poco cuál es el panorama general de la seguridad vial del motociclista en los departamentos, perdón. Y luego también el tema de usuarios vulnerables, atención a víctimas, el plan estratégico de seguridad vial, planes de movilidad escolar, fundamental este trabajo que se está desarrollando en los contextos escolares, y toda esta información, si ustedes se dan cuenta, es pública, pero muchas veces no conocemos dónde se ubica. Entonces, acá nuevamente les dejo el enlace para que puedan acceder a toda esta información. Están proyectados los otros departamentos y a medida que se concerten las agendas con los territorios también van a aparecer allí publicadas. Pero nuestro reto es lograr abordar en lo que queda de este año, de aquí a noviembre, los departamentos que nos faltan, son muy pocos, y seguir promoviendo este tipo de espacios que posicionan cada vez más el tema de la seguridad vial en los territorios. Ahora, yo acá les mostré tan solo una cosa muy, muy pequeña en términos de resultados para mirar la dimensión de lo que ha tenido el desarrollo de la estrategia. Sin embargo, en esta estrategia y en las que ustedes también puedan construir en sus territorios, se pueden vincular diferentes actividades a este mismo proceso que ya viene andando, ¿sí? Muchas veces tenemos actividades desagregadas que realmente no tienen la misma potencia que si articulamos todas esas acciones en una misma estrategia. Entonces, en este caso, vamos a empezar a trabajar muy fuerte con una problemática que tenemos y es lo siguiente. Yo creo que si no lo conocen, los fines de semana lamentablemente resultan ser los días en los que tenemos una mayor proporción de fatalidades a causa de los siniestros viales, por diferentes motivos. Incluso ahorita estamos generando diferentes acciones porque con la vuelta a la normalidad muchas veces pues o sea, no queremos que esta vuelta a la normalidad se traduzca otra vez en que en estos fines de semana tengamos tantas víctimas, tanto lesionados y fallecidos por siniestros viales, sino que asumamos comportamientos responsables para, por ejemplo, ir respondiendo a los límites de velocidad demarcados en cada tramo, ¿sí? Que es una de las conductas de riesgo más recurrentes y por las cuales tenemos más fallecidos y lesionados. Por ejemplo, no hacer adelantamientos indebidos, que también es otra conducta de riesgo recurrente. O por ejemplo, y eso lo sabemos desde siempre, pero lamentablemente muchas veces se hace, consumir bebidas embriagantes y conducir. En ese sentido, nosotros tenemos los siguientes datos desde nuestro observatorio, y es que el 36,57% de las fatalidades por siniestros viales del año en curso, o sea, de este año, han ocurrido los sábados y los domingos, ¿sí? Y cerca de la mitad de los fallecidos se encontraban en un rango de edad específico, entre los 20 y los 40 años. De estos, el grupo que más destaca con mayor participación son jóvenes de los 20 a los 25 años,
que tienen unas características. Esto a mí me va a servir también para saber a quién yo debo darle el mensaje y cómo debo darle, ¿sí? No es lo mismo abordar a una persona que está entre los 20 y los 25 años a una persona que está entre los 60 y los 70. Entonces, por eso es fundamental el tema de las cifras, caracterizar. Si yo tengo esto contemplado, pues debo hacer un diseño de mi actividad y es contemplar primero, pues que esta nueva normalidad exige limitar la interacción física con las personas. Debemos generar estrategias que permitan interactuar de una manera diferente, ¿sí? Y además debo mirar cuáles son los actores aliados para hacer la presencia en vía. Concretamente acá tenemos los organismos de tránsito. Con base en esta necesidad, entonces dentro de la estrategia de la seguridad vial Se Toma Tu Región, se busca articular lo siguiente. Acá les voy a mostrar muy rápidamente cómo nuestros mensajes, por eso les decía, una campaña de comunicaciones no es una campaña pedagógica, pero sí puede estar contenida dentro de una campaña pedagógica. Entonces, dentro de la seguridad vial Se Toma Tu Región, con base en un modelo de la teoría del comportamiento planificado, ¿sí? Lo que hacemos y apoyado en un modelo de persuasión, lo que hacemos básicamente es construir una serie de mensajes fuerza que queremos impulsar en los territorios. Y de hecho vamos a empezar a difundir muchísimo de eso a través de redes sociales. Y tenemos dos formas generales de persuadir la acción razonada de las personas. Entonces, una ruta central, que podríamos llamarla así, cuando apelamos concretamente, primero cuando identifique una audiencia que quiere recibir mi mensaje, que está motivada y además tiene las habilidades necesarias para recibir mi mensaje, ¿sí? Entonces, para ponerlo en términos más simples, supongamos que a mí me quieren vender un carro. Entonces, yo tengo dos formas de vender ese carro. Puede ser de manera central, aludiendo a las características de seguridad de ese vehículo, aludiendo a la potencia que tiene ese vehículo, ¿sí? Pero entonces la persona tiene que estar motivada para comparar cuáles otros tipos de vehículo compiten con ese, cuánto cuesta, ¿sí? Sin embargo, hay otras formas de persuadir a la persona de que compre ese carro y puede ser mostrando a Juan Pablo Montoya, que es un piloto reconocido, diciéndole, ese carro es bueno, cómprelo. Entonces, ahí hay diferentes maneras de persuadirlos. Cada una tiene sus propiedades y características y nosotros vamos a trabajar en ambas líneas. Con respecto a estas líneas, les voy a mostrar para que quede aún más claro. Esto Listo. Acá lo que les quería mostrar un poco, en este caso tenemos pues, al campeón del Tour de Francia 2019, que no le explica a la persona de manera técnica qué es el efecto Venturi, que no le explica técnicamente a la persona cuáles son los riesgos que tiene de circular de pronto de manera peligrosa, por decirlo así, en tu vehículo automotor comparado con la vulnerabilidad que tiene un ciclista, sino que lo hace en un lenguaje sencillo, cotidiano, y como es Egan, puede lograr persuadir la opinión de las personas. Y es eso, trabajar en ambas líneas. Claramente también es necesario exponer estos argumentos racionales, pero en otra línea de comunicaciones, ¿sí? Y ambas las podemos articular, porque resulta que no todas las personas que están expuestos a este flagelo, o sea, a este fenómeno de las fatalidades por siniestros viales o lesiones por siniestros viales, trabajan en esto. Entonces, seguramente no todos van a estar motivados en recibir un mensaje en donde les expliquemos cuál es el efecto Venturi y las causas científicas por las cuales se produce ese evento de succión, sino que tenemos que mirar de qué manera, cuál es mi público objetivo, es decir, cuáles son las víctimas que estoy teniendo o la población que está en mayor riesgo para poder generar un mensaje que logre sensibilizar, que logre más bien modificar la intención del comportamiento de riesgo y promover, por el contrario, un comportamiento responsable y seguro. Entonces, hay diferentes líneas de acción. Concretamente, nos interesa muchísimo trabajar en tres líneas, que son estos factores de riesgo asociados al exceso de velocidad, a la conducción preventiva
concretamente el adelantamiento prohibido y concretamente también el tema de consumo de alcohol o consumo más bien embriaguez y conducción. Les voy a mostrar acá un ejemplo muy cortico de esta línea de trabajo que queremos seguir impulsando con un video muy corto que explica el tema de la velocidad. Bueno, aquí lo que quería hacer hasta el momento era mostrarles que la pedagogía tiene unos elementos fundamentales para poder generar acciones que resulten significativas en la reducción de fallecidos y lesionados a causa de siniestros viales, ¿sí? Desde la ayuda a la comprensión del fenómeno, de la problemática, hasta pues el seguimiento y la evaluación de estos procesos que implementamos para poder hacer una buena gestión. En ese sentido, quisiera hacer como esa conclusión. Primero, que es esta estrategia de la seguridad vial Se Toma Tu Región, es una invitación a que la ciudadanía en general se sume, se sensibilice frente a esta problemática, porque creo que ese es uno de los más grandes problemas, incluso desde la forma tradicional en la que hemos pensado este problema de salud pública con la palabra accidente. Cada vez que decimos accidente, pensamos en algo fortuito que pasa por el azar, por el destino, que yo no tuve control, que tenía que pasar. Sin embargo, lo que vemos en la vía no son accidentes, realmente tienen una trazabilidad. Yo puedo encontrar qué fue lo que pasó para que sucediera ese fenómeno y puedo además implementar elementos para prevenir o incluso mitigar el riesgo de lo que se presenta en la vía. Un ejemplo muy concreto. Si yo salí en mi vehículo sin hacerle una revisión preoperacional, es decir, sin revisar las luces, el estado de los frenos, ¿sí? Y de repente se me cruzó un ciclista, voy en mi automóvil particular y se me cruzó un ciclista, pero resulta que mis frenos no responden. Eso no es un accidente. Uno tuvo la posibilidad de hacer esta revisión previa para que su vehículo se encontrara en un buen estado y haber evitado ese suceso. De igual forma, si yo voy en mi motocicleta y yo no utilizo mi casco, que está demostrado, eso es fundamental decirlo, que me va a prevenir el riesgo de muerte hasta en un 40% y la probabilidad de tener lesiones graves hasta en un 70%, si yo no lo uso y tengo una fatalidad por una lesión, un trauma craneoencefálico, pues básicamente yo también tuve esos elementos para poder prevenir ese fenómeno. Entonces, lo importante es mostrar que la gran mayoría, por no decir que todos los sucesos que tenemos en la vía, son prevenibles. Y es por eso que estamos posicionando esta estrategia para trabajar de mano con los colectivos, con las autoridades locales y en general con la ciudadanía para que tengamos cada vez una gestión más adecuada de la seguridad vial. Voy a mirar si ustedes nos han escrito comentarios, preguntas para ir concluyendo y si tienen preguntas o dudas, cualquier cosa, las pueden colocar en el chat. Yo estoy acá leyendo estos comentarios. Bueno, Fabián, tenemos una pregunta. Sí, Carlos. Nos preguntan que cuál, digamos, en qué se enmarca la estrategia que se viene desarrollando, teniendo en cuenta que se han venido adelantando campañas, talleres, que se han evaluado las cifras entre 2018 y 2019 y que, por ejemplo, en Cali se distingue por haber disminuido.
Pero, ¿cuál es la estrategia que enmarca todas estas campañas y talleres? Sí, pues es que un poco lo que queremos de hecho con la seguridad vial se toma tu región es unificar lo que estamos entendiendo por campaña pedagógica, por taller, por procesos de formación, porque hay un elemento grave desde mi punto de vista pedagógico y es que estamos haciendo cualquier cosa y a cualquier cosa le llamamos pedagogía. Y entonces, si yo entrego un volante y le digo a la persona cuídese, a eso yo le digo campaña pedagógica. Y eso no es una campaña pedagógica. Ahí nos tenemos que poner un poco más serios y por eso es que la agencia ha mostrado cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para construir acciones que realmente resulten y deriven en resultados positivos. Y en este caso no nos olvidemos que los resultados no son menores, los resultados son personas que se pueden salvar. Entonces, es por eso que desde la seguridad vial se toma tu región, lo que hemos hecho con los departamentos es decirles un ejemplo. Oiga, usted de pronto quiere tener prioridad en las acciones con los ciclistas, pero usted sí se ha dado cuenta que las cifras le están diciendo que más del 80% de los fallecidos que usted tiene en su territorio son motociclistas y que tuvo un aumento de más del 15% con respecto al año pasado. Entonces, no es hacer gestiones con base en mi percepción individual, sino es construir un diagnóstico que me permita hacer a mí una gestión adecuada en la que yo coloque cuáles son los elementos que yo quiero solucionar y concretamente entonces para darle solución a esa pregunta. Si yo tengo identificado cuál es mi problemática, pues de entrada tengo que generar unas acciones y objetivos que respondan a esas necesidades, ¿sí? Que busquen mitigar la problemática y además que se les haga un seguimiento constante, porque esa es la otra que hemos identificado. Tenemos excelentes ideas que en el documento están muy bien condensadas, pero que en la práctica las personas, los logísticos que se contratan de pronto para llevar a cabo estas acciones, lo hacen cada quien por su parte. Entonces no vamos a tener una actividad, una estructura homogénea, los resultados que esperamos, si yo no implemento esos pasos tan sencillos como diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. Bueno, Fabián, acá tenemos otra, pues muy parecida, pero más enfocado al sector empresarial. Dice, ¿cómo aterrizar estas campañas y estas pedagogías al sector empresarial y cómo podemos acceder a este material para promover? Fundamental. Con el sector empresarial, de los más de 15.000 capacitados, de hecho, el tema de seguridad vial laboral, que se aporta en gran parte por el sector empresarial, ha sido el que más interés ha tenido. Y en ese sentido, notamos un interés importante de este sector en vincularse a los procesos de formación. ¿Cómo acceder? Yo ya les había colocado, les voy a escribir aquí en el chat cuál es la dirección web en la que están ubicados estos procesos. Y generalmente, siempre en la semana, creo que no ha habido una en la que no hayamos trabajado ese tema concreto de la seguridad vial laboral. Y posterior al taller, a los correos registrados en las listas de asistencia, les compartimos los materiales. Dependiendo pues de las necesidades de cada territorio, se amolda la capacitación, pero en cada departamento siempre trabajamos con unas líneas gruesas que son protección de los usuarios vulnerables, análisis de datos, seguridad vial laboral y seguridad vial en contextos escolares. Esas grandes líneas siempre van a estar presentes en las capacitaciones que se hacen a todos los departamentos y es por ello que los invitamos a que participen. Seguramente la persona que nos estaba preguntando está interesada en el proceso y bueno, ideal que se pueda sumar a la estrategia. Le voy a colocar acá, o no sé, a hacer un anuncio. La página que acabé de colocar es la página en la que pueden acceder para conocer la programación. Bueno, aquí tenemos, Fabián, sí, nos preguntan que si el municipio de Huachica, Cesar, estará con estas actividades para el departamento del Cesar. Claro, de hecho, es curioso
Justamente por eso queremos hacerle mayor difusión. El primer departamento que participó en esta iniciativa fue el departamento del Cesar. Tuvimos unos resultados muy positivos. De hecho, seguimos trabajando concretamente porque, ¿qué hacemos en esta semana? Mostrarles como la manera general de las líneas gruesas de trabajo, y los invitamos a un ciclo de capacitaciones de pronto más a profundidad con unos temas de particular importancia. Entonces, un ejemplo, si estoy trabajando el tema de planes de movilidad escolar, que son colegios y contextos escolares, ¿verdad? Entonces, en esta capacitación, además de hacer este espacio, los invitamos a que se sumen a un proceso de un ciclo de capacitaciones más amplio, en donde les enseñamos a las personas cómo hacer un plan de movilidad escolar, cómo articular dentro de un mismo espectro eso que ya hacen los colegios de proyectos transversales de educación vial, de patrullas escolares. Además, guiamos un poco esa perspectiva para que no tengamos también, vuelvo e insisto, digamos, problemas como que un niño, una niña haga gestión del tráfico. Eso jamás puede pasar. Entonces, guiamos y orientamos un poco cómo deberían hacerse estos procesos. Entonces, para responderte un poco a la pregunta, de hecho, en Agua Chica estamos trabajando con unos colegios y mm, si tienen de pronto es una necesidad específica, comprendiendo que en algunos departamentos ya hemos realizado este conjunto de actividades. De igual forma, nosotros tenemos un correo como cualquier entidad pública en el que pueden allegar su solicitud, y nosotros vamos a recibir esa solicitud para poder darle gestión en los mejores términos. Bueno, aquí ya para finalizar, sí es simplemente, pues nos vuelven a contestar también desde Cali, pues que es muy bueno generar ese diálogo más directo con el fin de poder pues, lograr una mayor gestión de todas las iniciativas, actividades que estamos dando, pues en un factor y en un sentido mucho más humano. Digamos que sí, digamos que finalizando parte de lo que Fabián estaba diciendo es poder tener en cuenta todas las necesidades de las regiones y poder llevarlas a cabo con cada una de las campañas y programas que se vienen articulando. Poco a poco van saliendo más programas y proyectos para implementar en las regiones directamente. Sí, de acuerdo, Carlos. No sé si quieres un mensaje para concluir. Sí, quería cerrar justamente respondiendo a eso que nos estaban comentando en varios mensajes que nos envían, y es que destacan pues esa necesidad de trabajar de manera articulada y no aislada de las personas. Y esto es fundamental que realmente lo llevemos a cabo. Es decir, si yo identifico, por ejemplo, en los datos cuantitativos, esa cifra tan al nivel nacional, para el año 2019, más del 50% de los peatones fallecidos eran personas mayores de 60 años. Y yo voy a identificar además los picos de siniestralidad, eran personas de 75 a 80, de 80 a 85 y de 65 a 70, si mi memoria no me falla. El punto es que ahí ya tenemos identificado como algo grueso, pero yo no me puedo inventar a los adultos mayores. Yo tengo que ir y conversar con ellos, tengo que identificar qué es lo que está pasando, porque una hipótesis sencilla puede ser, y me ha pasado, yo he tenido la fortuna de trabajar a lo largo del territorio nacional haciendo este tipo de ejercicios, de hecho concretamente con los adultos mayores y con otras poblaciones, pero con este ejemplo que estaba dando con los adultos mayores, muchas veces los equipos técnicos del territorio decían, es que ya cuando las personas son grandes les da igual y no obedecen y se pasan sin mirar. Y resulta que no. Resulta que es que el envejecimiento, como un proceso biológico connatural del ser humano, te lleva a un descenso progresivo de tus capacidades físicas fundamentales para moverte de forma segura. Ya no ves bien, ya no escuchas igual. Entonces, desde luego que muchas veces yo puedo creer que no viene ningún vehículo, aun cuando viene. Lo que pasa es que no lo estoy viendo. Entonces, esas necesidades específicas no las dicen los adultos mayores, en este ejemplo concreto que estoy dando. También nos van a decir, oiga, es que yo no puedo pasar ese puente peatonal porque las rodillas ya no me dan. Sí, a mí me toca caminar por la calle
por la vía, perdón, vehicular, porque es que resulta que mi silla de ruedas se atora en los huecos que tiene el andén. Y ese tipo de situaciones, caracterizar a mi población con la que yo quiero trabajar, me va a permitir generar soluciones acertadas con y para la gente, que eso es fundamental, que el trabajo siempre sea articulado y bidireccional, porque hay cosas que desde las entidades públicas y privadas que gestionamos el tema se pueden hacer, pero también necesitamos ese compromiso de parte de la ciudadanía en pro de una movilidad más segura. Bueno, Fabián, muchas gracias por todo esto expuesto. Bueno, digamos que la idea sería poderlos invitar a que sigan conectados con la agencia, con la programación que tenemos dentro de la semana, en el cual tendremos otras 4 charlas más. Dentro de esta semana continuaremos con una charla de las calles y las ciudades post pandemia por parte de NACTO. Entonces, Fabián, yo creo que podemos entonces concluir esta sesión. Agradecemos mucho tu presencia. Esta presentación bastante detallada de la estrategia de la seguridad vial Se Toma Tu Región. Es bastante importante que todas las regiones la conozcan y gestionar que se masifique su convocatoria en cada una de las regiones. Muchas gracias, Carlos, también por la invitación y que estén muy bien. Bueno, los invitamos entonces a que continúen con la programación de la agencia. Ahora a las 11 de la mañana va a estar la conferencia de las calles post pandemia por parte de NACTO y Fabricio Prati. Los invitamos a que se conecten al próximo link y a quienes están actualmente en la sesión, que no se les olvide llenar el formulario de asistencia para compartirles el contenido. Muchas gracias a todos por su asistencia.